¿Qué tal? Buen día. El día de hoy en el programa de Mentes tenemos a un invitado muy especial. Él pues hizo el viaje de Phoenix para acá para estar en el programa de hoy. Su nombre es Miguel Ángel Rubio, es el doctor Miguel Ángel Rubio. Y el tema del que vamos a hablar hoy es básicamente de pues todas las ideas, las expectativas y las perspectivas que se tienen y que tenemos como hombres, en referencia a la salud mental. Y lo vamos a enfocar un poco en nuestra experiencia en Estados Unidos, ¿no? Como latinos, qué, qué tabús, qué perspectivas, qué cosas, son las que nosotros vivimos, pensamos y a veces somos parte de todas estas cuestiones. Eh, Primero que nada, agradecer al doctor Miguel que está aquí el día de hoy, que se tomó el tiempo de una agenda muy, muy ocupada, del camino, de todo esto, y me gustaría que él se presentara el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Abraham, por la invitación y primero que nada, pues también es un gusto estar de nuevo platicando contigo porque tú tuviste también pues esa bondad de querer presentar con nuestro podcast también. Entonces, pues por supuesto era necesario venir aquí también con ustedes y pues por supuesto vamos a hablar del tema que habíamos dicho, que es lo que es la salud mental para los hispanos, los latinos, ¿verdad? Y cómo es de que la vemos, porque pues son dos mundos diferentes, el mundo que nosotros vivimos en nuestros países a cuando estamos aquí. Muy bien. Miguel, háblanos un poquito de tu experiencia profesional. ¿Qué proyectos tienes? ¿En dónde estás actualmente? Para la gente que no te conoce, especialmente aquí en Nogales, la gente que no te conoce, para que tengan una idea de todas las cosas que estás logrando, ¿no? Bueno, pues primero que nada, tengo 23 años en lo que es el ámbito de la salud mental, tanto ya sea de case manager, como le dicen en inglés, ¿verdad? Una persona que se encarga de un caso de una persona, terapista, consejero, ha sido también trabajador social. Entonces, todos esos roles, como dicen, o todos esos tipos de posiciones las he tomado. Tengo pues también algunas organizaciones en las cuales yo trabajo que vengo siendo lo que es un board member, una persona que es parte del- de la mesa directiva de dos compañías. Entonces, esas son cosas que estoy haciendo. En los proyectos tengo lo que es el podcast de My Mindfulness Moment, habla de salud mental, y también otro que se llama Añadiendo, que es más como ámbito general. Trabajo para una organización de salud mental, eh, no sé si se pueden decir los nombres o no, Claro que sí. Aurora Behavioral Health, y estamos ahí, ya tengo 3 años con ellos, ahí soy una persona que toma los casos y determina si van a recibir tratamientos de salud mental o no, o si los vamos a referir a alguna organización. Trabajo por otra universidad, eh, Grand Canyon University, ahí soy un adjunct instructor que viene siendo como que apenas iniciando en lo que es en lo que es siendo un profesor. Y entonces también acabo de obtener otra oportunidad de trabajo para la Franklin University. Entonces son ya dos universidades y estamos ahí, pues por supuesto, tratando de estar presentes, debido a que pues una cara hispana representa mucho para nuestra comunidad. Totalmente. Y fíjate todos los proyectos, ¿no? ¿Y a qué horas tienes tiempo? Fíjate que estaba pensando precisamente, ¿no? Dije, híjole, Nogales, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Dije, no, pero pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ah, Yo te soy ese das. tipo de personas que le gusta tener, bueno, pues primero que nada, ¿no? Esta amistad, este contacto, confianza mutua, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y pues también importante porque pues representamos, ¿no? Como habíamos dicho en nuestras pláticas anteriores, representamos a nuestra comunidad y entonces si es necesario venir hasta acá, pues, ¿por qué no, verdad? Entonces, yo siempre busco la forma y la manera. Fíjate que sí tengo la agenda muy, muy apretada, pero uno queriendo se puede, porque esto lo teníamos planeado de como 2 3 semanas, ¿que no? Sí, hablábamos también de esa similitud, ¿no? De cómo, pues no sé si ya es parte de la necesidad o de la genética, ¿no? De esa necesidad que tenemos y esas ganas de involucrarnos en varios proyectos, de colaborar y el hecho de que estés aquí representa eso, ¿no? De cómo cuando hablábamos anteriormente decíamos eso, ¿no? Necesitamos buscar esa unión dentro de nuestras profesiones y necesitamos buscar pues ese apoyo, ¿no? No nomás quedarnos chiquitos
en una comunidad o decir yo nada más aquí, sino buscar también expander eso y hablando anteriormente nos dábamos cuenta de cómo pues las cosas no nomás nos suceden a nosotros, nos suceden en un plano social, en un plano psicológico, en un plano biológico. Y cómo todas estas estructuras se ven, digamos, impactadas, ¿no? Por la cuestión cultural. Y cómo al hablar contigo y tener varias conversaciones desde un ámbito personal y profesional, veíamos todas estas similitudes. Entonces, por eso el tema de hoy de buscar explorar cómo todas estas expectativas, cómo todas estas experiencias de vida, cómo digamos que vamos a hacer un ejercicio en el tema de hoy de combinar la práctica profesional con la práctica personal y tratar de ver cómo esto se representa a nivel social, ¿no? Cómo se representa a nivel cultural. Entonces, para empezar un poquito el tema, sería bueno hablar un poquito de cómo las prácticas personales han influido o cómo lo que observamos y cómo lo que vivimos influye a nivel social, a nivel psicológico. Y un ejemplo que te quería dar que hablando un poquito de este tema es cómo todas estas, las frases, ¿no? Las frases que usamos, siendo representativas siempre de cómo nos educan, de qué se piensa de nosotros, de qué pensamos. Y hablando un poquito de la salud mental, de el por qué como hombres siempre es más difícil. Si yo me pongo a ver de los pacientes que tengo y veo cuántos son hombres y cuántos son mujeres, pues te pudiera decir que el 80% son mujeres, niños, y queda un pequeño, un 20% quizás de hombres que ya como que tendemos, también es una cuestión cultural, ¿no? Está mucho esa frase de que muchas veces crecemos o no crecemos con esa frase, pero que es muy común que aguántese, usted es hombrecito, aguántese. Entonces, si vamos con esa frase por muchos años, la persona ya llega, el adulto ya llega a terapia destrozado, ¿no? Ya llega roto porque aguantó, aguantó, aguantó y se esperó al último momento para ya decir, necesito ayuda. Y a veces no es el evidenciar que necesitamos ayuda, es, me mandaron aquí porque pues piensan que estoy loco y pues la neta no sé ni qué hago aquí, pero bueno, aquí estoy. No sé tú qué cosas ves desde tu experiencia, desde tu vida personal, que han sido representativas durante los años, tanto en tu práctica, tanto en la cultura en Phoenix, a nivel social. Mira, ese es un tema, pero bien fascinante. Vamos a empezar simplemente con lo más básico. Vamos a hablar de lo que es la neurocognición. Entonces, lo que es la neurocognición es precisamente es cómo nuestros pensamientos se conectan entre sí. Y como por ejemplo, frases tienen connotaciones y esas connotaciones nosotros le damos significado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de lo que es la neurocognición, es, por ejemplo, cómo es de que cada circuito, vamos a llamarlo así, en nuestro cerebro, los neurones, que están en diferentes posiciones del cerebro y son los que transmiten entre ellos la información. Entonces, cuando esa información se está transfiriendo, ¿verdad? Es porque le dimos un significado y ese significado nos hace tener esa idea de nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene con el ambiente? El lugar donde nacemos es precisamente el ambiente en que nacemos. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya, por ejemplo, forjamos nuestro lenguaje. Yo hablo el español porque pues nací en México. Entonces, de ahí surge la idea de que pues el decir Casa Blanca es la forma correcta que en vez de decir White House, ¿verdad? Simplemente eso, ¿no? Entonces, en cuestión lingüística, en cuestión cultural, en cuestión de lo que son costumbres y tradiciones, hay cosas que son aceptables o cosas que son permitibles incluso en muchas ocasiones, y hay cosas que son no permitibles o que se restringe a las personas porque en la ideología, ¿verdad? En la neurocognición de las personas, piensan que eso es lo que se debe hacer o no. Y esto es más lo que es la cuestión cultural. Bueno, vamos a expandernos un poquito más. Lo que es la cuestión cultural no es más que nada que una forma en cual nosotros nos podemos comunicar, ¿ok? Y voy a hacer un ejercicio muy curioso, que si me permites una pluma que está ahí. Gracias. Mira, un ejercicio muy curioso que yo hago incluso, por ejemplo, en las clases, es de que presento una pluma, ¿no? Y pues en inglés es pen, pero si digo en español pluma, ¿verdad? Entonces tendría una relación la gente, oh, pluma en español. Pero si digo gaj, y todos se quedan, Sí, ¿no? y yo digo gaj,
y dicen, pen, gaj. Entonces, como a la tercera, cuando hago esto, los estudiantes dicen, gaj, acabo de crear una cognición, una conexión entre dos culturas, ¿verdad? Que la mayoría de mis estudiantes hablan puro inglés. Hay unos que hablan español, pero incluso aunque hablen inglés o español, les acabo de presentar un objeto que todos decidimos, tuvimos un consenso de llamarlo así, correcto. ¿verdad? Entonces, este simple hecho del gag ya es una conexión, es una conexión neurológica, ¿verdad? Entonces, al igual que, por ejemplo, las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas, ¿verdad? Debido a que, por ejemplo, el medio ambiente también determina cómo nosotros tenemos que sobrellevar la vida, ¿verdad? Como por ejemplo en climas muy extremos, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de poder utilizar nuestro ambiente a nuestro favor o utilizar lo que son shelters en inglés, ¿no? Que vienen siendo como los lugares de donde uno se acoge, donde uno se protege, ¿no? Entonces, todo eso va en lo que es la biología. Vamos a ponerlo en cuestiones biológicas. Partimos de lo que es la biología porque nosotros tenemos que comer, tenemos que dormir, Maslow's hierarchy of needs, ¿verdad? Sí, Las necesidades básicas del ser humano. de la pirámide de Maslow. Entonces, debido a que nuestro ambiente, nuestra forma de ver las cosas, están ya atadas a algo que ya estuvo predispuesto. Esos fueron nuestros padres, pero ¿quién se lo puso a nuestros padres? Nuestros abuelos. ¿Y quién se lo puso a nuestros abuelos? ¿Verdad? Y así nos vamos atrás y atrás. Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas en nuestras vidas que lo damos por hecho, lo damos por cierto, simplemente porque así lo creemos que es. Sí, Entonces, si vamos y partimos simplemente de esto, la neurocognición, y de ahí nada más, lo ponemos, por ejemplo, en cuestiones de que por qué el hombre se le atribuye que, las cosas tienen que ser así y que no, aguántate los sentimientos, que no llores y todo eso. Puede verse también de una forma evolutiva, porque está la parte de la psicología evolutiva también. sí, Entonces, la psicología evolutiva nos dice que nuestra necesidad fisiológica de sobrevivir nos hace, por ejemplo, ser cazadores. Pero no somos cazadores como, por ejemplo, el león, ¿verdad? Entonces el león caza y cuando llega y ataca, ¿no? Nosotros aprendimos a cierta consistencia cuando éramos nómadas. No estamos sí, hablando de la antigüedad. sí, sí, sí. Entonces, ya cuando nosotros creamos lo que es la agricultura, ya podemos establecernos. Entonces, al establecernos realmente en un lugar físico, porque ya no tenemos que estar persiguiendo las presas, entonces ya tenemos, por ejemplo, lo que es la agricultura, ya podemos establecernos como una sociedad un poco más organizada. Ujú. Entonces, la organización empieza, por ejemplo, con jerarquías. La jerarquía, pues, va a decir, por ejemplo, no, que si la persona más, digamos, con más años, ¿verdad? Es la que supo lo que pasó antes de ser nómadas, antes de, perdón, de establecerse, cuando éramos nómadas, y ya cuando estamos aquí, conoce a la mayoría de la gente, entonces conoce sus formas de, de cazar, de comunicarse y todo eso. Entonces, esa persona ya tiene la conexión con todos y eso es una conciencia colectiva. Entonces, toda esa información ya se va como que trayendo, ¿no? Se va Y así pasando. vamos, como vamos así, ¿no? Y me estoy yendo súper mucho atrás, ¿no? Pero si lo vemos realmente en ese enfoque de evolutivo, seguimos siendo personas que queremos sobresalir. Entonces, de hecho, porque nosotros estamos en nuestros ambientes de nuestros países, que un gran porcentaje, quizás más del 60% de las poblaciones de las poblaciones de nuestros países trabajan las 8 a 12 horas, de 5 a 6 días. Sí, ¿Por qué? Porque esas son las condiciones financieras. Entonces, de ahí es de que, por ejemplo, también se tiene que ver que en conexión a las cosas que han pasado en lo antes y a cómo también estamos adentrándonos a lo que es cambiar de la forma en que nosotros estamos viviendo la vida. Porque la forma en que, por ejemplo, vivieron nuestros abuelos es totalmente diferente a la vida que nos estamos viviendo correcto. nosotros, ¿verdad? Por la tecnología, por los medios sociales, por todas las habilidades que tenemos. Incluso podemos decir que la educación también nos ha ayudado a abrirnos un poquito más, ¿verdad? Entonces, quisiera decir que muchas veces la forma de pensar es más generacional en muchas ocasiones. A las nuevas generaciones, quizás los viejos modelos de presentarse en cuestión mental, ¿verdad? Pueden estar un poquito más abiertos, pero también hay que ver que si a lo mejor pudieron o no romper esa cadena o no. Entonces, para las personas que, por ejemplo, todavía tienen, digamos, muy añadidos esas palabras o esas frases, es porque le dieron un mensaje muy importante.
le dieron una importancia muy importante. Entonces, sabemos que el cerebro es como un plástico que lo podemos remoldear. Ujú. Entonces, para poderlo remoldear, hay que tener primero conciencia de que a lo mejor hay patrones que ya no son necesarios o que son que son existentes en este momento, quizás no tienen la validez como lo tenían en otros tiempos, pues porque también la mayoría de las personas pensaban igual, ¿verdad? Entonces, las personas de nuestras comunidades que tienen, por ejemplo, pensamientos así, es posiblemente porque detrás de ello tiene un significado moral, puede también tener un significado emocional, puede tener una conexión tan inmensa que precisamente desatarse, porque estamos hablando precisamente por teléfono, ¿no? De que cómo existe este tipo de dificultad para las personas, ¿verdad? De desatarse. Sí, Por- romper paradigmas, ¿no? Sí, romper los paradigmas, porque una de las cosas, y esto es una teoría que yo tengo que aún no la he publicado ni nada por el estilo, pero son tres miedos fundamentales los que nosotros los seres humanos tenemos. Y esto es en base a la evolución, en base a la cognición, a las emociones, a los comportamientos, al ambiente y todo, ¿no? Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a lo desconocido y tenemos miedo al caos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro quiere patrones, nuestro Sí. cerebro quiere entender cuál es el siguiente paso. Eso nos da una certeza de sobrevivencia. Y cuando no tenemos esa certeza de sobrevivencia, lo que resulta es de que nos regresamos a la parte más primitiva de nuestro cerebro y lo que terminamos haciendo es, pues, actuamos de una forma muy primitiva, ¿no? Con miedo. Y por ejemplo, cuando tenemos una persona, ¿verdad? Que ya le dio esos valores muy fuertes a su forma de pensar y dice, no, pues es que, no, pues aguántate y todo eso, es porque tiene miedo al cambio, quizás, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo. O quizás también un poquito al ser vulnerable, ¿no? La Porque vulnerabilidad. se da mucho también de que ya, si nos basamos en, por ejemplo, ya los que ya son papás, que son abuelos, y Ujú, cuando ya los hijos que ya son adultos, muchas veces eh, interactuando con los papás, se dan cuenta que en la forma en la que los abuelos quieren educar a los hijos, entonces los papás adultos entran en choque porque dicen, óyeme, mm, cuando yo estaba chico no me mostrabas el afecto que le muestras a mi hijo, ¿no? Entonces viene de ahí, de cómo va cambiando todos estos tiempos, de cómo van cambiando las estructuras cognitivas, cómo va cambiando todo este plano en todos los aspectos, ¿no? Social, cultural, etcétera. Y entonces lo que era válido hace muchos años mm, ya no tiene mucha validez. Y a veces hay esa adaptación de las personas más mayores que a veces logran reconocer esas como fallas, ¿no? ujú, Pero también hay veces que no, porque también algo también muy común es, pues yo así te eduqué y ni modo, y así era lo que había, y así es, que también tiene validez y va acorde a lo que mencionas, ¿no? ujú, Lo que en ese tiempo se hacía, las prácticas diarias, eh, tenían sentido. Era esta cuestión generacional. Te educo de acuerdo a cómo me educaron y conozco lo que se me enseñó. Y entonces te voy a educar así. Y ya como salgas, pues ya es cosa tuya. Y si sales mal, fue porque fue tu culpa. Y si sales bien, fue porque yo te enseñé y te dije y te di esa estructura, ¿no? Pero esos moldes, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo se van haciendo diferentes y ya no, pues ya no encajan, ¿no? Y quizás en 10 años más, a partir de hoy, 15 años más, va a ser totalmente distinto. Las necesidades van a ser totalmente distintas. Algo que yo veo ahí que se ha perdido, o no, no tan, bueno, que sí se ha perdido y se ha visto muy afectado, y me puedo ir a muchas generaciones anteriores, al presente, y es el apego, ¿no? Es el cuando se pierde ese apego con los padres, cuando los padres no tienen ese apego con sus hijos, ujú, y si nos basamos en el apego, digamos, de los abuelos con nuestros padres o nuestros padres con nosotros y con los hermanos, y si nos vamos dos, tres generaciones atrás, ujú, la falta de apego se ve siempre, se representa, es representativa de muchas otras maneras con el paso de los años. Por ejemplo, la falta de apego cuando uno es niño, de no poder hacer ese lazo, ¿no? Con su padre, con su madre, con sus padres, mm, cómo
es representativa cuando ese niño se convierte en adulto y a veces choca, a veces batalla un poquito en generar esos lazos con otras personas, ya sean hermanos, amigos, primos, pareja, laboralmente, etcétera. O sea, siempre está como esa fricción y a veces uno no tiene ese insight o a veces no entiende que posiblemente viene de ahí, ¿no? Y a veces nos preguntamos, Ujú. pues yo no sé por qué siempre que pasa esto otro. Yo no sé por qué siempre esta situación me genera muchas emociones negativas, me genera mucho estrés. Y se pierde esa explicación, a veces no la entendemos y vamos por la vida tropezando con las mismas piedras, ¿no? Entonces, va cambiando la generación, pero esa necesidad siempre la veo. No sé tú qué piensas en referencia a cuando sí, el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando, las formas van cambiando, pero una necesidad humana, muy importante es la necesidad o las ganas de querer que te quieran, de querer que te reconozcan, de querer todas esas cuestiones. Y cuando se pierden, ahí es donde ya de adulto uno a veces no entiende por qué se siente así o por qué pasa eso. Eh, ¿cómo entiendes tú esa conexión, esa importancia del apego, a pesar de que han ido cambiando las formas de convivir en las sociedades? Te voy a explicar de la forma científica, conectada a la psicológica y a lo que es, por ejemplo, ya incluso lo espiritual, si lo quieres llamar así, ¿no? Bueno, primero que nada, hay diferencias entre los reinos que nosotros tenemos como seres vivos, ¿verdad? Del reino animal. Simple y sencillo para ponerlo, tienes, por ejemplo, una tortuga o una serpiente o algún tipo de reptil que su funcionamiento biológico es llegar, poner todos los huevos, retirarse. Ujú, Y no es uno ni son dos huevos, a veces son cientos o miles. Entonces, los que sobreviven, ¿verdad? Del nacimiento, porque a veces hay otros animales que se comen los huevos, pero los que sobreviven, que salen del cascarón, ahora tienen que sobrevivir a la intemperie. Tienen que sobrevivir a que si algún otro depredador los agarra. Entonces, cuando continúan, ¿verdad? Son solitarios ya. En pocas palabras, mayormente son solitarios. Ese es el funcionamiento biológico, tal y como es. Ahora, a un mamífero, la gestación es en el vientre. ujú, Entonces ya está esa conexión de vientre vamos a llamarlo en este momento feto, ¿verdad? De cualquier tipo de animal. Entonces, la mamá, ¿verdad? De cualquier animal que se puedan imaginar, siente los movimientos. Entonces ya hay una conexión con con lo que se siente, ¿verdad? Entonces, al nacer, nacen y aún no tienen las capacidades fisiológicas como para poder realmente salir adelante. Entonces, en muchas ocasiones tienen que estar bajo la tutela de los papás, ¿verdad? O los de los animales por un cierto tiempo hasta que lo ven capaz. Ya que lo ven capaz, entonces ya lo dejan explorar el mundo, ¿verdad? ujú. Nos pasa a nosotros igual, los seres humanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una gestación de 9 meses. Entonces ya tenemos esa conexión con la madre, ¿verdad? Entonces, biológicamente, ¿verdad? El apego es así. Como seres, más que nada mamíferos, somos seres sociales Sí. por sobrevivencia y por instinto de sobrevivencia. Entonces, el instinto y el apego son muy, muy a par. Y entonces lo que resulta es de que cuando nosotros creamos una sociedad tan compleja como la que tenemos, ¿verdad? Y tan difícil de descifrar, porque tenemos que encontrar lo que el inconsciente realmente nos está diciendo del apego. Pero el apego realmente es: me apoyas, te apoyo, nos apoyamos, salimos juntos adelante, Salimos adelante. ¿verdad? En cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿verdad? En tanto nada más el querer comer, ¿verdad? El querer tener un techo o lo que sea. Bueno, cuando nos vamos ya a lo que es el ser humano, a esta complejidad de sociedad que tenemos, con tantas cosas, pero sí, sí entiendo esa parte que dices que el apego como que se está distanciando, pero también quiero decir algo muy importante. Si tú te pones a pensar, todo en la vida tiene ciclos Ujú, y es muy sencillo de ponerlo. La Tierra,
tiene sus ciclos de 23 horas y 56 minutos y tantos segundos, ¿verdad? Y alrededor del Sol, 364 días con tantos, 365, perdón, y luego ya el año bisiesto, ¿verdad? Y así. Y bueno, así como lo estamos viendo, en el mismo año hay cuatro estaciones del año. Todo tiene ciclos, Sí, ¿verdad? El agua, el mar, todo tiene ciclos. Todo lo natural tiene un ciclo. Todos seguimos una frecuencia, una onda. Ya nos vamos a meter en más lo metafísico y lo espiritual, ¿verdad? espiritual. Pero es a lo que voy. Todos nosotros tenemos estos ciclos que a veces no los vemos. ¿Por qué? Porque somos muy físicos. Pero sí lo sentimos, ¿no? Sí los sentimos. No los vemos porque somos muy físicos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, por nuestra mente, queremos tener tangibilidad. Por eso lo del cambio al caos, ¿verdad? Al cambio, al caos y a lo desconocido, si no lo podemos tocar, si no podemos predecir, tenemos un cierto miedo, ¿verdad? Entonces es el miedo existencial que nosotros tenemos como seres humanos. Cuando vamos al apego, si te pones a pensar, ahorita quisiéramos decir que a lo mejor que si las tabletas, que si los teléfonos, que si las redes sociales es lo que realmente está distanciando, por ejemplo, a los hijos de sus padres. Sí, en cierta forma, pero hay que poner también a consideración que la industrialización ha hecho que los papás trabajen más tiempo. Sí, sí, Entonces, precisamente en las cifras se ve siempre, ¿no? Esa parte, esa ujú, que, que es- si lo hace una comparativa, ya se necesitan tener casi dos trabajos, tres trabajos, y comparado a años anteriores donde con un trabajo de tiempo completo, ¿no? Pero sí, precisamente eso y te voy a decir de la algo para que industrialización. tengamos una noción de lo que sucede, ¿no? Sí, hay veces personas que tienen que tener dos trabajos, pero cada cierto tiempo de año la sociedad también tiene sus ciclos. Ponte a pensar en la gran recesión, en las guerras que hubieron anteriormente, Sí. en los conflictos que hubieron anteriormente, y cómo la humanidad ha estado como de estar abajo a su máximo enfoque y cae, pero otra vez La regresa. pandemia, ¿no? Pudiera ser de Pandemias, la última. todas esas cosas que Sí, pasan es porque nosotros también en sociedad tenemos ciclos que no los podemos realmente ver así como tan sencillo, pero si les ponemos atención a las cosas, podemos ver que hay ciclos. Entonces, como sociedad, y esto es parte de lo que es la crisis, ¿no? Porque pues tengo también experiencia en crisis, eso no lo había mencionado. eh, las crisis que tú te puedas imaginar, que no quiero hablar mucho de ello porque pues, son otros temas, pero cuando la gente está en crisis es porque ya está en los últimos segundos de decir o decidir, así es. ¿verdad? Entonces la sociedad también llega en crisis, pero en los momentos de crisis es precisamente cuando llega ese tipo de, digamos, intuición en muchas ocasiones. Entonces, la crisis a veces también es una oportunidad, eso es lo que a veces nosotros no realmente vemos. Sí, Porque la crisis, en muchas, por ejemplo, si lo ponemos en las cuestiones de las crisis financieras o de economía, es cuando han surgido sí, es las cuando. grandes ideas que ni te has puesto a imaginar. Y es cuando la gente invierte también, ¿no? Y entonces lo que sucede es de que ese ciclo donde se ve de que hay, por ejemplo, un distanciamiento, ¿no? O no hay ese apego, como lo quisiéramos decir, de entre un niño quizás de, qué sé yo, 10 años, vamos a poner una edad típica, ¿no? 10 años, y un papá que quizás es el hijo primero, ¿no? O hija primera. Y tenemos el papá o la mamá de unos que digamos 28, qué sé yo, 30 años, lo que sea. Pero también lo que tenemos que ponernos a pensar es de que, por ejemplo, generaciones anteriores no tenían los dispositivos que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces nosotros crecimos bajo el adaptamiento de que cómo iban evolucionando esas cosas. Los jóvenes, los pequeños que llegan aquí, entonces llegan ya con ese tipo de implementación que ya es como quien dice, es parte de nuestro ambiente. Entonces, todo eso lo que es el apego tiene que ver mucho, es muy amplio este tema, para ser sinceros. Sí, No sé si tengamos mucho tiempo, yo creo que no, no mucho, pero sí es muy muy amplio, extenso. muy extenso. Sí, sí, sí. Y y son muchas cosas en realidad, ¿no? O sea, son muchas las cosas que van a tener que ver a lo largo de la vida, ¿no? Esas transiciones. Y pues básicamente, pues uno hace lo que puede con lo que tiene y lo que le faltó y lo que está disponible para salir adelante, ¿no? Porque también está la opción de no hacer nada, ¿no? Y no salir adelante y ir así por donde la vida te lleve, ¿no? Pero sí son temas muy importantes y son temas muy extensos. Este, ¿Cuál sería, digamos, la solución que tú ves para si ya identificamos varias cosas que no nos están sirviendo en el plano, pues humano, ¿no? Como ser humano.
¿Cuál sería para ti, digamos, la solución para salir adelante o para hacer esos cambios? O si en realidad se necesitan hacer algunos cambios. ¿Cuáles ves tú, no? Dentro de tu práctica, ¿cuáles has visto que son muy efectivos en las personas? La persona tiene que estar lista para vivir el presente. Y es algo tan extraño porque precisamente en el espacio y en el silencio es donde la mente descansa, organiza sus ideas, restablece quién es y continúa y sigue adelante. El querer hacer ese cambio y estar listo también, ¿no? Uno descubre las verdades a veces en la soledad, como habíamos dicho, o sí en la compañía, pudiéramos decir, pero después de tanto ruido que hemos tenido en nuestra vida, ¿quién no disfruta unas vacaciones? Sí, totalmente. Y Es- cuando regresas, ¿cómo regresas? Ay, pues es como que empezar, ¿no? A veces es bien difícil porque estás otra vez, o sea, puedes regresar relajado, pero bueno, a mí en lo personal Ujú. me cuesta como que agarrar viada otra vez, ¿no? Volver a la rutina. Porque sí, precisamente, pues en mi caso yo, una vacación es una pausa de todo, ¿no? Es como ausentarte de todo y estar en paz. No, no es una vacación donde busco estar más alterado y más como entretenido, ¿no? Es más bien como que, en mi caso, ¿no? Esa vacación va a ser apartarme y estar en paz de la rutina, de la demanda diaria, de todo lo que implica. Y ya cuando regresas es como que, ay, es complicado. Lo único que podemos decir es que solamente tenemos una vida y esa sola vida que tenemos físicamente, si lo queremos llamar así, es lo único que podemos hacer. Pero también podemos decir que no sabemos qué viene en el siguiente segundo. Entonces, debido a que no sabemos qué es lo que pasa en el siguiente segundo, porque es el futuro, y ya no tenemos ningún tipo de control en lo que pasó en el pasado, lo único que podemos hacer es vivir el presente, lo cual le cuesta mucho a todos, nos cuesta mucho. Pero es muy importante realmente llegar a ese centramiento y decir, ok, estoy presente. Y en base a ese estar presente, los sentidos te van a decir exactamente cómo funcionar. Tus pensamientos ya limpios te van a decir cómo poder hacer las cosas mejor. Emociones más calibradas te van a poder enseñar cómo poder manejar las situaciones. Tus comportamientos vas a poder moderarlos porque ya tienes una conciencia un poquito más limpia de ti. Ahora, no estoy diciendo que uno puede erradicar todo de un golpe, pero por supuesto, es como por ejemplo construir una casa. Tienes que empezar primero desde las fundaciones y lo pones en primer ladrillo y luego el siguiente ladrillo. Y así, tienes que poner los castillos, tienes que ponerlo macizo, tienes que ponerlo fuerte, pero es la práctica. Empezar con la estructura. Y por ejemplo, alguien que nos está escuchando hoy, Ujú. si escuchándonos se pregunta, bueno, ¿y cómo le hago yo si quiero estar presente? ¿Qué puede hacer una persona para estar presente? ¿Cuáles serían como los pasos a tomar? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Cada quien es diferente, eso sí puedo decir. Pero lo más fácil de estar presente es simplemente aceptar las cosas tal y como son, lo cual es lo más difícil. Lo más difícil es aceptar, aceptarse a uno mismo, aceptar a los demás. Una vez que haces eso, el resto de las cosas vienen fácil porque ya puedes tener la concentración y el enfoque de las cosas, ya puedes tener un poquito más de regulación de tus pensamientos, de tus emociones y de tus comportamientos. Entonces, el momento que tú aceptas que eres una persona aquí y que haces lo mejor que puedes, ya sabes que todos tenemos debilidades, todos tenemos algo que nos incomoda, todos. Nadie es perfecto en este mundo. Entonces, la persona que llega a reconocerse tal y como es, con todas sus virtudes y con todas sus faltas, ya empezó por el buen camino. Entonces, ya de ahí uno puede partir y decir, ok, las cosas que he hecho y que ya no quiero hacer, voy a hacerlas diferente. Y nada, está mal en hacerlo y no nos sale bien. Ya sabemos que eso que hicimos no nos salió bien, entonces, ¿será que lo hacemos un poquito diferente porque algo que hice de esa parte no sale bien? ¿O totalmente todo eso tengo que hacerlo diferente? Es en base a qué tipo de problemas que queremos solucionar también. También. O sea, no es como que una fórmula para todo. Es muy difícil a veces, como por ejemplo, dar este tipo digamos, consejos, porque un consejo mal guiado, mejor dicho, un consejo presentado puede ser malinterpretado o puede ser mal presentado también. Entonces es muy importante tener esa paciencia de estar presente, tanto la persona, ¿verdad? Y tú como terapista, por supuesto, ¿no? Todos tenemos que tener esa capacidad de estar presentes
y de ahí partimos. No podemos irnos más adelante si no estamos partiendo desde el presente. Totalmente, ¿no? Enfocarnos en el, pues en el, como dicen también, en el aquí y ahora, ¿no? Así es. Enfocarte en el día de hoy, porque muchas veces perdemos el enfoque porque nos estamos enfocando en el futuro, ¿no? Le estamos dando mucha importancia a lo que queremos que pase o lo que pensamos que va a pasar y cómo eso también puede generar mucha ansiedad, mucha incertidumbre y muchas emociones negativas. O a veces también nos vamos al pasado, recurrimos al pasado y le escarbamos poquito y tratamos de sentirnos bien por medio de los recuerdos, ¿no? Decimos, ay, me acuerdo cuando hice esto, uy, qué divertido fue. O a veces es lo contrario, ¿no? A veces nos vamos al pasado y nos sentimos mal porque al momento de escarbarle no vemos como situaciones positivas, recuerdos positivos. Y entonces a veces estamos enfocados en lo que pasó hace meses o años y nos enfocamos en lo que creemos o pensamos que va a pasar y aquí andamos como en stand-by, ¿no? No tomamos decisiones y pues las decisiones pasan y las decisiones nos toman a nosotros. Y vamos así, ¿no? Vamos como robotitos a veces sin saber y sin tener ese insight en cómo es importante a veces. Y sí, ahorita hablando de esto, yo lo entiendo, lo que me dices, y sí tiene mucha importancia porque precisamente después de un día muy largo, en mi caso, me genera mucha satisfacción quedarme sentado en silencio un rato y ordenar las ideas, porque trabajamos con las emociones de las personas, ¿no? Entonces, eso requiere mucho física, mentalmente, emocionalmente. Todas las áreas te pide algo, ¿no? Todo este trabajo que hacemos, tanto tú como yo, nos pide mucho, nos cobra mucho esa factura mental y personal y a veces espiritual. Entonces, fíjate, ahorita escuchando eso, al final del día, de un día muy largo, porque son los que tenemos, ¿no? Que hablamos de eso, eh, sentarse y estar en paz y estar tranquilo y sin silencio, sin ruido, sin nada, simplemente. Y a veces hasta estar en un lugar oscuro donde no hay sonidos, donde todo es muy favorable en mi caso para reorganizar todo el día, todo lo que se vivió, todo lo que se habló, todo lo que sucedió y ahora sí prepararse para el día siguiente, ¿no? Reestructurar todo. Este, ¿Algo más que quisieras hablar el día de hoy? ¿Algún otro tema pendiente? ¿Algún otro comentario que te gustaría decir en referencia a este tema? Lo único que puedo decir aquí es de que si queremos que exista esa conexión, ¿verdad? Entre los papás y los hijos, y ese es lo que era el tema principal, es recordar que nuestros hijos están tratando de encontrar también ellos mismos en sí. Y nosotros como adultos a veces tenemos las etapas en que no nos encontramos. Entonces, reconocer que un niño a lo mejor tiene que tener esa capacidad, ese espacio de ser él, ella, tal y como sean, y el papá o la mamá tener la capacidad, lo más que puedan, por supuesto, de encontrar un punto en el cual los dos puedan estar presentes. Porque a veces lo más importante es simplemente a lo mejor 10 minutos, vamos al parque. Sí. Bueno, quizás aquí en Arizona no tanto, ¿verdad? Pero A veces o sí, ¿eh? a A veces sí veces sí, da, sí. o vamos a la biblioteca, ¿no? O vamos a hacer algo juntos. Y se olvida uno por 10 minutos del trabajo, ¿verdad? Se te olvida un poquito de las deudas, se olvida un poquito de lo que sea. ¿Sí me entiendes? Fueron 10 minutos que fueron de calidad. Y eso es lo que a veces nos hace falta como seres humanos, vivir más el presente en forma de calidad. Porque a veces nosotros queremos vivir el presente también, pero nos vamos guiando en la tangente porque queremos esa satisfacción más que nada, como por ejemplo, querer saciar una sed que hemos tratado de saciar por mucho tiempo, ¿verdad? Esos sean ya términos un poco más profundos en el budismo y todas esas cosas, pero en base a lo que es el presente con calidad, es precisamente estar en el presente y en el espacio, que son dos cosas muy importantes. Estar al tanto de nuestro espacio, estar al tanto de nuestro presente, del tiempo y aprender que cada ser humano es diferente, independientemente si son familiares nuestros o no. Todos son diferentes por el simple hecho de que nacieron en ciertas diferentes etapas de las vidas. Y eso va también en lo que es la psicología, en los estudios de los gemelos, y tú sabes esas cosas, ¿no? Entonces, cada quien nace con su identidad, ¿verdad? Espiritual o personal, como lo queramos llamar, y todos tenemos una misión.
Entonces, a veces nos puede llegar la interpretación de la misión a los 10 años, a los 5 años, a los 15 años, porque he escuchado gente así. A veces nos llega hasta los 40 o no los Sí, 50 o hasta la edad que sea, ¿no? Pero realmente no importa el tiempo, porque igual estamos midiendo nuestra existencia en tiempo. Y el tiempo simplemente es relativo, y lo dijo Einstein. sí, es relativo. Y bien importante eso que dices, ¿no? Como padres, entender y respetar la autonomía de nuestros hijos, porque muchas veces, y esto lo veo mucho en terapia, el que los padres imponemos y transmitimos nuestros miedos hacia nuestros hijos y queremos moldearlos y queremos que ellos ya tengan unas respuestas muy similares a las de nosotros y entonces buscamos más eso, se pierde mucho esa autonomía, esa libertad, esa enseñanza, porque buscamos imponer, ¿no? Y imponemos de acuerdo a nuestros miedos, a nuestras ideas, que muchas veces sabemos que no funcionaron, pero es más esa cuestión transgeneracional, ¿no? De todo lo que Sí, venimos aprendiendo mal. A veces sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo, ¿no? A veces sabemos que hay varias cuestiones prácticas familiares que no son buenas, pero las seguimos haciendo porque son familiares, porque son tradiciones, porque lo tenemos que hacer, sabiendo que no nos genera nada positivo, ¿no? mm, Entonces, sí es bien importante esa parte que dices, saber respetar esa autonomía y el niño está generando su propia identidad y su identidad va a ser un constructo de esas interacciones y de todo lo que ve y lo que no ve y lo que vive, lo que no vive, etcétera. Entonces es importante. Y siempre estar presente y siempre estar atento y siempre buscar, aunque sea esos 10 minutos, ¿no? Con tus hijos. Y por último, ya si alguien se quisiera poner en contacto contigo, hacerte ya aparte alguna pregunta, etcétera, ¿cómo te pueden contactar o de qué manera sugieres o cuál es la invitación que tienes hacia las personas que nos escuchan el día de hoy? Pues yo tengo el podcast My Mindfulness Moment, ahí hay muchos tipos de temas, inglés mayormente, pero también lo hago en español. Pero si quieren contactarme es My Mindfulness Moment at ah, outlook.com. Pueden mandar correo electrónico. Eh, y pues nada, estoy en las redes sociales también, en el Facebook, en el Instagram, en My Mindfulness Moment, ahí me pueden encontrar. Y nada más para calcar algo rápido, porque yo creo que también a veces nosotros tomamos todo tan muy, ah, como todo a ciencia o a certeza, ¿no? Pero también hay que decir algo antes de que se me pase, de que el hecho de que nosotros demos la autoridad, la autonomía a los niños, también hay que entender que nosotros somos el modelo también para ellos. Hay cosas que nosotros aprendimos de nuestros ancestros que son buenas y son favorables. Entonces, por ejemplo, si ves que está una estufa quemada, que está prendida, claro que hay que decir al niño que no le toque, ¿verdad? Entonces, hay que tener un buen balance de las cosas, tener esa incernación de querer ayudar a la persona, dejarlo ser autónomo, ¿verdad? Porque se pueden romper esas cosas del pasado que a lo mejor no son beneficiales, pero las cosas que son, por ejemplo, de sobrevivencia, porque es sobrevivencia, para eso están los padres. Sí, todos los peligros, ¿no? O sea, estar alerta, ¿no? No ser padres ausentes. Y en cuestión de identidad, de gustos, de que el niño te dice, me quiero poner esos tenis y Ya. quiero hacer eso adelante. O sea, Ujú. tú ve formando y es bonito, ¿no? Como padre ir viendo cómo van tomando esas decisiones y ir viendo cómo esa identidad se va moldeando y se va formando y a veces les gusta esto y quizás la próxima semana ya no y también ese impacto y esa influencia que tiene el ambiente en el que cada uno de nuestros hijos se interactúa, ¿no? Entonces, pues nada, te quería agradecer el viaje, venir para acá, aquí tienen las puertas abiertas aquí en este podcast de Dementes y pues muchas gracias, gracias por cambiarle un poquito el formato y compartir esta información con las personas que nos escuchan. ¿Algún último comentario que quisieras decir? No, pues todos estamos aquí por una razón y la podemos encontrar cuando se nos dé el momento. Así es, y pues ahí estamos cada uno dentro de nuestras profesiones, saben dónde encontrarnos y siempre disponibles para cualquier duda, para cualquier cosa. Les agradezco mucho que hayan escuchado el programa de Dementes del día de hoy. Y pues, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Hasta luego, que tengan buen día.